buenos días a todos. Como ya ven, me corresponde a mí el honor de presentar a la ponente de hoy, Selva Orejón. Tiene un currículum impresionante, voy a limitarme a decir los aspectos más importantes. Selva es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Ramon Llull, es perito judicial especializado en identidad digital, reputación y ciberinvestigación. Hace 18 años creó una empresa con alma on branding, consultora especializada en protección de la identidad digital de empresas y personajes públicos. Es especialista en gestión de crisis digitales y ejerce como profesora tanto en la Universidad de Barcelona como en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Pues poco más, si te parece. Gracias. Tú procedes a la ponencia y después pues tendremos un turno de preguntas. Venga, fenomenal. Vamos, Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Y digo también muchísimas gracias porque bueno, hay parte de mi equipo al que también le tengo que agradecer todo el trabajo que hacemos a diario. A mí me encantaría transmitir y en mi vida personal suelo ser muy positiva, pero hoy vamos a tener claros y oscuros. Lo que vemos a diario pues no es demasiado positivo, más allá de para qué nosotros internamente o con nuestros clientes y con nuestros proveedores utilizamos la inteligencia artificial. Pero necesito poder expresar qué es no lo que está viniendo, sino lo que ya tenemos encima y que tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a empezar a vivir. Suelo decir una frase que para mí representa mucho lo que estamos viviendo, y es que estamos en la imagen más tranquila o en el momento más tranquilo de lo que vamos a vivir desde ese momento en adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque esto, espero que no se vaya colando por el sonido, si no me moveré un poquito aquí. Cuando nosotros trabajamos a diario, trabajamos mucho con empresas que son normalmente multinacionales y trabajamos para bastantes personajes públicos. Si hacemos una comparación con qué es lo que veíamos hace, vamos a ponerle 7 años, con lo que vemos ahora, no se parecen absolutamente nada, a excepción de que solo hay un mínimo común, que es cómo el humano está utilizando la tecnología. Para esto, una de dos. O entre nosotros mismos, entre los humanos, somos capaces de poder aportarle mucho más valor humano a la tecnología, o esto va a pique, cuesta abajo y sin frenos. O sea, es la realidad. Antes he preguntado cuál era el perfil que más o menos íbamos a tener. Ahora, presencialmente, somos los que somos, pero resulta que online hay 150 personas, con lo cual yo primero lo que voy a hacer es tratar de hacer una visión bastante global y luego a partir de ahí podremos ir entrando un poco más en detalle. Me han presentado, pero sí que me gustaría poder hacer un poco hincapié en que se entendiese cuál es el tipo de perfil que yo tengo y que a partir de ahí se puedan hacer preguntas también cuando queráis. Entiendo que va a ser pues no simplemente aquí, sino también puede ser online cuando necesitéis, porque nuestro equipo es un equipo que es totalmente multidisciplinar. Tenemos desde perfiles que son muy técnicos, como Marc, por ejemplo, o como Quique, a perfiles que son mucho más de estrategia, de influencia, como podría ser Cristina, por ejemplo, o como podría ser más yo. Pero luego también tenemos otro tipo de perfiles que están en el propio desarrollo de nuestra IA. Y de hecho ahora, en breve, vamos a empezar con el lanzamiento de un tipo de herramienta que nos va a ayudar mucho a automatizar parte de lo que ya se está haciendo a día de hoy. Una gran parte automática, pero otra parte mucho de análisis de inteligencia. Con lo cual, que sepáis que nosotros no solo podemos explicar lo que vamos a explicar hoy, sino que luego cada uno de los diferentes perfiles puede entrar mucho más en detalle si en algún momento lo quisieseis utilizar. Cuando nosotros impartimos la asignatura de ciberinteligencia y empezamos hace un montón de años en la Escuela de Policía, lo que nosotros éramos capaces de poderles enseñar prácticamente no se parece en nada a lo que le podemos enseñar ahora. Pero es que además lo que ellos reciben, es decir, lo que continuamente se están encontrando en las propias comisarías recogiendo las denuncias, más lo que se ve en los juzgados, que vaya por la vía civil, por derecho al honor y tal, está completamente revolucionado. No solo en cómo de diferente es, sino en los volúmenes de denuncias y en los volúmenes de demandas que están recibiendo. Entonces, si ya los juzgados penales y los juzgados civiles estaban hasta aquí, pues os podréis imaginar cómo vamos ahora haciendo periciales.
Aquí tenemos a Adrián, que es nuestro Office Manager y que es la persona que más firewalls humanos pone en el mundo, en llamadas, en intentar organizar mucho del trabajo que estamos haciendo y no damos abasto, con lo cual, bueno, vamos a ir explicando de a poquito, si quiere la propia presentación. Vale, vamos a hacer un pequeño contexto, va con un pelín de delay, ¿eh? No es que no atine, pero seguro que tenemos que enfocar allí, ¿verdad? Ah, vale. Vale. Simplemente una fotografía previa para que tengamos algo de contexto. Cuando se inició con toda la digitalización, que para nosotros, y más o menos por la edad que vamos viendo, es algo que está ya súper integrado, o sea, claro, cuando alguien me dice que quiere digitalizar su empresa, para mí es como, uy, espera, que estamos volviendo al 2012. Bueno, pues todavía hay un montón de empresas que están en proceso de digitalización. El tejido empresarial español y realmente europeo, pues está formado no solo por multinacionales, que por supuesto sí tienen sedes en diferentes pues, ciudades europeas, sino que también, y por supuesto, son muchas pymes y son muchas personas que o tienen UTEs o son autónomos y que les cuesta bastante ese proceso de digitalización. Con lo cual ya partimos de la base de un tejido empresarial que no es nativo digital y que además se está viendo forzado a algunas limitaciones o algunas necesidades legales, como puede ser pues, la LOPD, el RGPD y otro tipo de normativas, sobre todo la NIS, por ejemplo, la NIS 2, que les está empezando a poner como palos en las ruedas desde su punto de vista a su propio crecimiento. Pero es que además se están encontrando con una realidad paralela y es que hay una necesidad y hay un uso de la inteligencia artificial muchas veces ni siquiera reglado dentro de sus propias organizaciones. Por no hablar, y esto es una realidad pura y dura, que hay muchas empresas que no tienen ni contrato laboral ni contrato mercantil con algunos de los colaboradores con los que están trabajando a diario. Entonces nos encontramos, con todo el cariño del mundo, un montón de agencias de comunicación con un nivel de desconocimiento en ciberseguridad brutal que están empezando a utilizar chats de inteligencia artificial sin licencias, muchas de ellas de pago, sin que sea con correos corporativos, pero que están volcando una barbaridad de documentos, muchos de ellos corporativos y de carácter confidencial, y que todas las normativas europeas pues bueno, van pasando así de puntillas que ni siquiera se les espera. Con lo cual, ojo, porque ahí estamos mezclando diferentes tipos de perfiles profesionales, pero también de realidades normativas completamente diferentes. Venía hablando, he hecho 2 llamadas, una de ellas era con nuestra abogada, con nuestra DPO, que me estaba comentando una cosa que ocurre en Latinoamérica, que claro, yo le trataba de transmitir la necesidad que tenemos desde el punto de vista de privacidad y de seguridad, y ella me decía, Selva, es que me estás hablando de una realidad completamente diferente a la que tenemos en Europa. Ya lo sé, yo voy continuamente a Colombia, a Perú, a Brasil, bueno, a otros países, y la sensación que yo tengo es que lo que aquí estamos viviendo no tiene nada que ver con lo que se está viviendo allí, desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista criminal, el desarrollo que tienen en Brasil y el desarrollo que tienen en Colombia da pavor, pero que no les están poniendo encima de la mesa una normativa que sea internacional, pero en cambio lo están dejando todo en el debate ético. Bueno, pues os pongo un ejemplo. Escuela que tiene a una serie de niños, ojo, niños, que yo con este tema soy súper sensible, que con 8 o 9 años están utilizando TikTok. Bueno, a mí esto ya me pone los pelos de punta. ¿Qué hace un niño con 8 o 9 años con un smartphone? Pero es que, ¿qué hace utilizando TikTok? Pues vale, además de todo eso, se están descargando aplicaciones o están accediendo a webs en las que los servidores además están en un país sin tratado internacional con el suyo, que están generando la mal llamada pornografía infantil, que en cualquier caso sería abuso de menores. Lo de pornografía no lo entiendo, pero simplemente para que sepáis qué van a hacer esas escuelas cuando le llamen a la puerta al director y le digan, perdone, usted tiene aquí a una serie de alumnos que resulta que a través del chat del colegio están recibiendo, bueno, el chat de WhatsApp,
las madres o los padres están recibiendo una serie de imágenes que se han generado en horas lectivas porque han tenido acceso a TikTok y ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando más es una escuela privada en la que los padres y las madres forman parte de multinacionales que les está generando un problema reputacional de 3 pares de narices a estas empresas. Pues ¿qué es lo que nos encontramos? Que el freno es que la normativa es diferente en diferentes países y que cuando tú vas a solicitar a la información de esa empresa o de esa aplicación te dice que ya lo sienten, pero que es que ellos no tienen obligación de dar respuesta legal porque sus servidores están alojados en países que no tienen acuerdo internacional. Con lo cual, como Internet es internacional y cada uno lo utiliza en función de sus necesidades y también de su manera de poder comprender el mundo, pues tenemos encima de la mesa una serie de riesgos que a los beneficios de los malos son maravillosos. Bueno, no vamos a entrar en definir la inteligencia artificial ni los tipos de inteligencia artificial porque yo quiero ir al turrón, que es lo que vemos a diario y lo que realmente nos va a poner pues, contra las cuerdas. Pero bueno, principalmente nos vamos a encontrar con los asistentes virtuales que muchos de nosotros ya estaremos utilizando y nos vamos a encontrar también con aquellas que todavía tienen mucha necesidad de desarrollo humano, pero que para nosotros lo más importante va a ser en cómo lo vamos a poder aplicar. Venía hablando con un colega de profesión y me estaba diciendo, wow, es que me están entrando unos casos que son brutales. Como no me ha dado permiso, no voy a decir el nombre del profesional, pero que está todos los días en colaboración con nosotros y está muy especializado en inteligencia artificial para poder implementarla dentro de las empresas, pero lo feo nos lo manda a nosotros, porque me parece genial, pero creo que es bastante importante porque una de las cosas que me estaba diciendo es, sobre todo, diles una herramienta que nosotros estamos utilizando mucho para el propio desarrollo de las aplicaciones y tal y como me lo ha dicho, pues os lo puedo compartir. Si la estabais utilizando, fenomenal, y si no la estáis utilizando, por favor, hacedlo, porque nos va a venir muy bien a todos. No sé si habéis oído hablar alguna vez del lmarena.ai. Bueno, pues si... Luego pondremos los recursos en X y los subiremos en el resto de las plataformas, pero sí que me parece interesante que para que podamos hacer una comparativa entre el uso de los diferentes modelos que tenemos, en este caso asistentes virtuales, lo podamos hacer de una manera anónima, no solo por nosotros, sino también porque tú le haces una pregunta y te responde en diferentes tipos de modelos, pero tú nunca vas a saber quién te está respondiendo, pero tú en cambio sí que das una puntuación. Esto es muy interesante porque, claro, si no estarías beneficiando más a una empresa o a otra, o a un modelo o a otro, pero en este caso tú simplemente estás respondiendo qué es lo que te parece en función de lo que has preguntado. Los asistentes virtuales es verdad que nos están haciendo, digamos que la vida mucho más fácil y de hecho no sé si habéis probado 4.5, que es bastante interesante, al principio da un poco de problemas, pero ahora la verdad es que en el lmarena se está puntuando como uno, yo creo con bastante diferencia, de los mejores rankeados por todos los usuarios de la propia tool. Me parece muy interesante ver los cambios que vamos a empezar a ver a partir de, yo calculo, antes me lo preguntaba, yo calculo, es que no puedo decir ni años, para mí son meses, porque esto cambia a la velocidad de la luz, con lo cual máximo en, igual diría 2-3 meses, el salto cuántico que vamos a ver va a ser brutal. Me parece muy interesante, aparte, cómo es posible que para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de desarrollo entre un tipo de tecnología y otra, ahora están pasando días. Es a ver quién hace la apuesta más gorda. Venga, ahora viene el de OpenAI y ¡pam! Mete una buenísima. Y ahora de repente te viene el de la otra empresa y te hace un salto brutal y encima te pone ayudas para medicina. Ayer yo estaba hablando con una amiga que es médico, que está en San Diego y me decía, tía, ¿te puedes creer que ahora me está dando muchas más respuestas la inteligencia artificial que todos los chats que tengo con todos mis compañeros en todo el mundo? Y es la jefa de reumatología de una universidad, de un hospital muy gordo. Entonces, yo se lo estaba diciendo, le decía, madre mía, Estefanía, qué fuerte que tú me estés diciendo esto, que eres la persona más analógica que yo conozco en mi entorno de edad. Pues cuidado, porque con medicina desde luego va a ser brutal.
Pero otra de las cosas que me decía es que en consulta lo que más están recibiendo es gente que igual que antes te decía, oye, es que he mirado en Google y creo que tengo no sé qué, en no sé dónde, pues ahora ya es. O sea, es que de repente estoy viendo que estamos teniendo problemas porque en medicina nos estamos encontrando, no solo en medicina general, sino en servicios muy específicos, que vaya, yo no se me ocurriría llegar al reumatólogo y decirle, oiga, es que me he metido en ChatGPT, he subido todos mis análisis clínicos porque me he vuelto loca y creo que tengo esto. Pero ¿cuántos, aquí que confiese el que no, ha tenido alguna duda y la ha metido una duda médica? Cuidado ahí. Y por supuesto en los negocios nos va a beneficiar y nos está beneficiando muchísimo. De hecho, nosotros pagamos las licencias de pago, vamos, 40 veces con más alegría que la del CRM. Y además los CRMs a veces empiezan a poner un poquito las pilas con la integración de la IA porque van ya que les están pisando los talones y les van a salir ampollas. Claro, también es verdad, esto lo comentaba un poquito sobre lo que nos encontramos en Latinoamérica, pero la ética y el sesgo es algo que Mark, si nos está viendo, es un obsesionado del sesgo que están teniendo los diferentes chats y ya lo estamos sufriendo y ya lo estamos viviendo, que hay muchas veces, no sé si habéis hecho, seguro que sí, alguna búsqueda, por ejemplo, dentro de OpenAI, concretamente en ChatGPT, tú le preguntas y te responden con DALL-E, por ejemplo, hazme una imagen de un señor y una señora de 40 años que se dediquen a, yo qué sé, a la informática y a ver qué es lo que te devuelve. ¿Cuántas veces no nos ha devuelto imágenes de personas que muchas veces tienen el hijab? No sé si habéis hecho la prueba, pero a nosotros nos sale muchísimas veces. Con lo cual, ojo ahí, porque muchas veces el sesgo y tal y como se están generando las imágenes es en función, bueno, no estoy descubriendo América, pero cómo se están generando esos propios modelos y quiénes están alimentando esos propios modelos. No me refiero a los usuarios, sino también todos los beta testers que hay detrás. Desde el punto de vista de la protección de datos, hay algo que me preocupa muchísimo y es que si ya decíamos que tenemos a menores que están utilizando los diferentes chats y que están alimentando con muchas de las informaciones suyas, no os podéis imaginar la cantidad de uso que está habiendo de menores que están utilizando las informaciones de los adultos. Aquí tenemos un problema que más adelante lo vamos a ver, que ya nos estamos encontrando con bastantes hackeos de cuentas de Google, que claro, lo digo simplemente como detalle por si alguien no lo tiene todavía, que en las cuentas de Google o en las cuentas, por ejemplo, de Microsoft no se han habilitado el doble factor de verificación, la contraseña está filtrada en cualquiera de las miles de brechas de seguridad que hay y ahora, oh, qué bien, tenemos el acceso a todo el historial del usuario. La extorsión está servida con bandeja de oro y con cubiertos lista para empezar ya a consumir. Claro, si esto lo llevamos a terrenos corporativos, si nosotros fuésemos criminales nos estaríamos poniendo las botas, pero ¿de qué manera? Pues esto es algo que ya, cuando a nosotros nos empieza a venir 2, 3, 4 consultas en una semana del mismo tema, es que la que se viene es enorme. Con lo cual, ojo, sobre todo cuando son chats corporativos, pero también evidentemente los personales, de que sea obligatorio el que se puedan implementar medidas de seguridad, no solo, por supuesto, con los chats de asistencia, sino también con todas las cuentas corporativas. O sea, a mí no me entra en la cabeza que haya una empresa que no esté con la doble verificación y, por supuesto, que haya un control exhaustivo de cómo vamos a configurar los diferentes tipos de chats que se van a utilizar, como cualquier otro tipo de herramienta de inteligencia artificial. La automatización de las tareas o de los trabajos es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, pero que muchos de los profesores de universidad, yo tengo compañeros que son profesores que de 150 alumnos, es que esto es muy heavy, 150 alumnos, no voy a decir de qué región, pero de una región, cuando han ido a corregir los diferentes trabajos, TFMs o TFGs, que me parece bastante grave, ya no es solo que se utilice IA, que me parece fenomenal, pero macho, referencia a las fuentes por lo menos, que es que lo tienes muy fácil. No saben referenciar, muchas veces se encuentran con que la forma en la que está generada el propio trabajo
es igual entre un compañero y el otro compañero, están utilizando hasta las mismas conexiones, no están cambiando ni los sinónimos, que esto es de primero de universidad, vamos, ¿quién no se ha encontrado que estás tú con el Spider y dices, hombre, puede ser que esto esté así? Pero es que a mí no me preocupa esto ahora, me preocupa esto dentro de unos cuantos meses, dentro de unos cuantos años. Si la pandemia ya nos pega un zurriagazo brutal desde el punto de vista cognitivo, pues no te digo nada si cada vez que tú estás haciendo preguntas, lo que te estás respondiendo pues es igual al que tienes al lado, porque el espíritu crítico se va a quedar simplemente como anécdota de la humanidad. Si nos vamos al terreno positivo, antes de entrar en algunas de las diferentes situaciones de riesgo que nos encontramos, ¿para qué nos puede servir? Y aquí podría subir Martín, que es un compañero, que está muy emocionado con cómo puede automatizar muchas de las diferentes, vamos a decir, situaciones que nos podemos encontrar, sobre todo de las de detección. ¿Por qué? Porque lo que uno es capaz de poder hacer con su equipo de analistas es X, pero cuando tú todas esas informaciones eres capaz de automatizarlas y puedes sacar mínimos comunes en la detección, no solo a nivel, por ejemplo, de malware, sino muchas veces de patrones de comportamiento que desde nuestro punto de vista son amenazas, como pueden ser en una campaña de influencia. No es lo mismo que tú puedas analizar con una herramienta que no está basada en IA, en obtención de información. Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchas herramientas de obtención y de análisis, pero cuando tú le metes una capa de IA y le empiezas a hacer un montón de preguntas sobre cómo están generados los perfiles, cuándo están publicando, cuáles son las palabras que más se utilizan, por supuesto, si encima le puedes meter algo de fingerprint y puedes ir sacando cuáles son los países de conexión, incluso cómo tienen configurados los perfiles, si están con teclados de Estados Unidos o con teclados de X país, pues vas sacando muchísima más información que luego te ayuda a este proceso de detección. La identificación también de las amenazas, finalmente, gracias a este análisis, acaba siendo muchísimo más avanzada. Por supuesto, la automatización de tareas. Ya lo hemos visto durante, vamos a decir, los 3 últimos años con la hiperconvergencia. No sé quién trabaja con hiperconvergencia o no, pero cuando tú vas a una empresa y no tienen sistemas de hiperconvergencia, el problema está en que muchas veces se acaba dejando en manos del usuario que actualicen aplicaciones, que actualicen, por supuesto, el sistema operativo, que haya diferentes tipos de reglas de seguridad que las implementen y no las están implementando. Y en este caso sí que podemos conseguir estar mucho más encima del usuario hasta que ese dispositivo y esas aplicaciones estén debidamente configuradas y sobre todo actualizadas. Y evidentemente podernos adaptar mucho más a las amenazas que van viniendo. Si, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, en un grupo en el que hay un montón de profesionales que formamos parte de este pequeño mundito concreto de ciberseguridad, y no me refiero a ciberseguridad en general, pero evidentemente hay gente que está mucho más metida en pentesting, hay gente que está metida más en forense, hay quien está metido más pues en respuesta a amenazas, hay quien está más en el SOC, y en nuestro caso es más el SOC reputacional. Pues de este pequeño mundillo, cuando yo ya empiezo a ver que está habiendo una campaña que proviene, por ejemplo, desde... me dicen que 4 o 5 casos que están viniendo desde Turquía, pues yo automáticamente lo que voy a hacer es vamos a irnos adaptando a lo que está viniendo. Si no tengo la capacidad de hacerlo con grandes volúmenes de datos, pues al final lo que va a hacer es que cuando ya esté encima vas a tener que hacer un grandísimo esfuerzo de respuesta. Esto evidentemente nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en los propios costos o costes y en poder tener una protección que sea más proactiva. La realidad es que por más que nosotros queramos, la protección proactiva muchas veces no es así. Vale. Hemos comentado, por supuesto, la autenticación de 2 factores. Hay algo que me está preocupando muchísimo y es con el tema de la información personal y en la cero configuración que se está haciendo de los diferentes asistentes y las diferentes aplicaciones. Para mí no tiene sentido que tú tengas la mejor herramienta del mundo en obtención y en análisis si la puerta de entrada es súper sencilla. Y esto nos pasa. Tenemos proveedores de herramientas a los que hay que decirle, tío, no me puedes estar entregando una herramienta en la que no estés ni siquiera haciendo un filtro por IP. Es que me parece ya de los años 90, pero
¿cómo no vas a obligarme a poner un doble factor de verificación? ¿Y cómo no vamos a chequear que los usuarios a los que le estás dando acceso no tengan brechas? Que para mí, vamos, no sé, sería obligatorio. Y además de esto, me preocupa mucho cómo se están no configurando algunas de las herramientas que cuando, yo qué sé, por poner una en concreto, cuando tú vas a utilizar ChatGPT y vas a la configuración de privacidad y de seguridad, te deja, bueno, hacer algunos pequeños cambios, pero aún y así, salud, cuando vas a compartir una información también estaría genial que la pudieras anonimizar. Pues ya hay empresas que se están dedicando a hacer la anonimización de los documentos que luego vas a poder subir a los diferentes asistentes. Luego ya te tienes que fiar o no de que tú le estás dando al que cobra, bueno, una información que evidentemente es muy cuidadosa. También aquí me gustaría decir que, por favor, no se trabaje con herramientas que no estén en la Unión Europea, es decir, que no estén autorizadas, porque como luego tú tengas que ir a hacer una reclamación, que Dios te ampare, porque no va a haber manera de que tú puedas sacar, ya no te digo una indemnización, simplemente que puedas contactar realmente con alguien y que pueda dar una respuesta. Pero ahora yo quiero ir ya directamente al turrón, que si no se nos va a pasar el tiempo. Vale. Todo el mundo ha oído hablar de los deepfakes, muchísimas personas, sí, ya sé cuál es el típico vídeo, que es este siguiente vídeo que os voy a enseñar, un segundo, que yo creo que no lo vamos... Este vídeo todo el mundo lo ha visto, el vídeo de Morgan Freeman, lleva ya un montón de tiempo, pero es que a mí esto no me preocupa, a mí lo que me preocupa es esto. Las Deep Voice, por ejemplo, que nos estamos encontrando y la mezcla del Deepfakes y la Deep Voice, que tenemos muchas herramientas a las cuales además yo he querido de manera consciente, que no inconsciente, entrenar, y yo se lo pasé a mi pareja y se lo pasé a mi madre y no me lo sabían diferenciar y solo lo estuve entrenando 2 minutos 58. Y de hecho solo te pide 49 segundos, pero yo dije, no, me voy a esmerar un poquito, además es una licencia de pago que además pica. Digo, yo voy a hacer la prueba a ver qué es lo que pasa y me escuchan cada día en mi vida, con lo cual digo yo que ya tienen un poquito el algoritmo interno desarrollado. Vale, pues ahora imaginaros cuando esto lo empiezas a hacer solo con voz. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si os ha pasado alguna vez recibir una llamada, silencio, y luego empieza a salir la locución. Un clásico de todos los tiempos. Bueno, pues esto muchas veces es para poder finalmente obtener cuáles son las diferentes muestras de tu propia locución. Los silencios, si utilizas alguna muletilla, el típico de la respuesta sí. Bueno, hay muchas maneras de conseguir un sí. En nuestro caso, ya ves que nos pegamos todo el día hablando en público. Bueno, no todo el día porque también trabajamos de otras maneras, pero es verdad que con las propias grabaciones no es lo mismo un sí cuando estás haciendo una frase que cuando simplemente es un sí afirmativo. Pero hay muchas personas que no están teniendo esta esfera pública, con lo cual les costaría mucho más. Las llamadas sirven muchas veces para eso, pero lo que me resulta complicado de verdad y que mezcla un tipo de amenaza con otra es empresaria o empresario que está cerrando, que debe cerrar un acuerdo con otra empresa, ¿vale? Dos multinacionales. Vamos a poner un sector que está súper reñido, que es el de la energía. Vamos a poner dos petroleras, que además me lo conozco bastante este tema. Tengo una petrolera y otra petrolera. Y ahora resulta que esta persona y esta persona, que son dos CEOs, suelen hacer las presentaciones de resultados bueno, en un auditorio bastante grande y además se queda grabado por un tema de transparencia, se publican los resultados y la memoria y todo esto queda también publicado en Internet. Entonces, ahora tenemos dos complicaciones. Uno, la firma manuscrita en la presentación de resultados, que me parece increíble que un CEO esté firmando y publicando en sus memorias anuales la firma manuscrita real con la que firma el resto de cosas. Hola, tú puedes ir a un notario y registrar 3 firmas para el tema económico, para tus historias civiles y para tus cuestiones empresariales, igual que hacemos nosotros cuando vamos a una pericial. Bueno, estaríamos borrachos si nos ocurriese firmar una pericial con la misma firma con la que estás firmando en el resto de, yo qué sé, tu... ¿qué te digo? Pues una hipoteca. Además, ya volvámonos locos, también tenemos firma digital. No hace falta tampoco que vayamos utilizando firmas manuscritas, pero bueno, tenemos
presidente o CEO de una multinacional y otro, con copias y copias y copias y copias de sus diferentes audios. Y ahora nos encontramos que hacen una duplicación, le quiero llamar duplicación, pero para que se entienda bien la diferencia, de 2 perfiles de WhatsApp. Como la mayor parte de las personas que están en cargos directivos no quieren que les configuren sus dispositivos, esto es increíble, pero es que vamos, o sea, es que lo podemos reconfirmar, que a quien más capacidad tiene de toma de decisión y a quien más acceso tiene a la información, se quieren negar en rotundo a que les configuren sus dispositivos y sus cuentas. Pues perfecto. Resulta que tienen mal configurada la privacidad de WhatsApp, en ambos casos, tú puedes ver perfectamente cuál es la fotografía que utilizan y ahora levantamos 2 números virtuales que son con numeración bastante parecida, además tú lo puedes escoger muchas veces por aplicación y hacemos ver que están teniendo una conversación. Es más, no haría falta ni ser tan, mirad, ¿cómo se dice?, tan detallista. Podrías hacerlo simplemente con WhatsApp Fake, que supongo que todos los conoceremos, igual que WhatsApp y como WhatsApp TikTok y como WhatsApp Instagram, o sea, Fake Instagram, en el que tú puedes poner el fondo de pantalla que a ti te dé la gana con las conversaciones de 2 personas y lo que hay detrás son 2 deep voice. Y ahora esto lo filtras a prensa. Me parece que no estoy tampoco descubriendo algo que no haya pasado, no voy a decir con qué empresa, ni con qué asociación, ni con qué fundación, ni con qué federación, que se haya hecho público una serie de WhatsApps. ¿Que podría ser falso? Sí, la mayor parte de ellos son falsos, pero recordemos aquellas elecciones entre Hillary Clinton hace ya unos cuantos años en el que se filtró el buzón de correo electrónico de ella y en una montaña de verdades había 2 mentiras. Pues así funcionan las campañas de desinformación, que de una gran montaña de información real cuelas 2 mentiras. Y entonces, ahora, ¿quién es y con qué autoridad vas a salir para decir, mira, es que todo es verdad, pero y esto no, que es lo que peor me viene? Hombre, pues probablemente va a ser bastante complicado de desmentir. En el caso de Deep Voice, el otro día también comentando con Chema Alonso, están lanzando algunas de las herramientas de análisis. Nosotros trabajamos con forenses de audio que se han pegado toda la vida haciéndolo y el otro día estábamos reunidos con ellos, Quique y yo, y estaban haciendo pruebas con audios míos. Bueno, pues si utilizábamos una herramienta que el coste no son más de 250 € por licencia, costaba un poquito más de poder, o sea, tardabas un poquito más en poder analizar cuáles eran los fragmentos, pero con una que es de origen ruso, que es de pago y que son unos 900 €, directamente, tal y como te lo clonaba, era imposible para un forense tradicional ser capaz de poder ver si había o si no había una modulación de voz. ¿Por qué? Pues porque lo que son capaces de extraer cuáles son, con bastantes ejemplos, ¿no?, de conferencias y tal, extraer cuáles son los silencios, cuál es la cadencia, cuál es el tono, cuáles son las palabras que más se utilizan y a partir de ahí te construyen lo que quieran. Pues esto ya está pasando y de hecho seguro que visteis en la reunión o casi, no sé, ¿cómo poderlo decir? No me voy a meter en política, da igual, entre Zelensky y Donald Trump, cuando hubo aquel rifirrafe, la cantidad de vídeos que luego recibimos, oye, cuidado, que todos eran con herramientas gratuitas, pero cuidado, porque si tú no tienes el contexto, no se ha emitido en público y tú no tienes algo con quien comparar, esto se consume. De hecho, TikTok, muchos alumnos de universidad, cuando yo les he preguntado, ¿cuál es vuestra fuente de información principal? Fuente de información, TikTok. Y yo digo, no, estoy hablando de una fuente de información, por favor. Y me dicen, sí, TikTok. ¿Fue TikTok? Pues que lo dan por confirmado. O sea que cuidado, porque por ahí es la mejor máquina de bulos. Algunos ejemplos que a mí esto me encanta. A mí, de verdad, es que soy muy positiva, pero las pintan bastos. El CEO de Ferrari sufrió una suplantación de su propia voz y una manera de poder neutralizar lo que me parece súper inteligente, aparte muy rápida, fue, por en este caso estaban suplantando a su CFO, al Chief Financial Officer. Bueno, pues le hizo una pregunta para poder comprobar si realmente era él o no.
le dijo, ¿cuál era el libro que me recomendaste la semana pasada en el pasillo? Claro, el otro dijo, habíamos conseguido mucha información, pero esta no la tenemos, que también se podría haber marcado un triple y a ver qué es lo que pasaba, pero en este caso fue capaz de poderlo frenar. También súper interesante en las propias videollamadas. Esto yo no sé si os pasó durante la pandemia, pero yo seguía bastantes casos. ¿No visteis que había gente que se les estaban colando en sus propias videollamadas, pues algunos usuarios que no eran? Sí, ¿no? Algunos se veían, vale. Ahora, una de las cosas que se está haciendo es simplemente que te están inyectando un vídeo que no es. Entonces, tú puedes ser que estés reunido con 5 personas que no son. ¿Pero por qué? Porque muchas veces el dominio de la empresa es vulnerable, lo tienen con Google Workspace o lo tienen con Microsoft 365 y entonces primero han entrado al propio dominio, han entrado a las propias cuentas, no tienen activado el doble factor de verificación y te están inyectando vídeos que no son. Con lo cual tú, depende de cómo, puedes estar cayendo en tu propio problema. Algunos de los ejemplos que me parecen también interesantes es con personajes públicos. Esto lamentablemente lo estamos viendo y lo estamos viendo mucho, pero además lo que estamos viendo, que a mí me parece todavía más peligroso, es, y hace como 3 años o así dimos una ponencia justo sobre eso, que era sobre cómo se está utilizando el clickbait para que tú finalmente acabes cayendo en enlaces que, una de dos, o te van a llevar a una falsa inversión en criptomonedas, o te van a llevar a una página en la que tú te puedes acabar, pues en este caso, infectando con malware. Pero no sé si los estáis viendo muchos, pero la mayor parte de ellos tienen como enganche no solo un gran titular, sino también un vídeo, o sea, un clip de vídeo o algunas imágenes en las que quien lo está protagonizando es un personaje público, que normalmente coincide con cuáles son aquellos personajes que más buscados están siendo en ese momento. Con lo cual, si, por ejemplo, Lamine Yamal, que además es el caso, ¿no? Pero es que pobre, siempre le pongo de ejemplo, pues que, a ver, es que está en Candelero. Pues cuando tú ves un personaje público que a lo mejor te metes en Google Trends y estás empezando a ver que está teniendo mucha tendencia, o te pones a hacer búsquedas, por ejemplo, sociales y ves que es una de las principales tendencias, tú ya sabes que a esa persona le va a acabar pasando algo. Pero lo grave es que no tienen sistemas de vigilancia. Como mucho, tienen a una agencia de comunicación que está ahí haciendo un poco de research de a ver qué es lo que está pasando. Pero es que tú tienes que ser mega rápido respondiendo, porque si los malos, que normalmente son grupos criminales, son conscientes de que tú no vas a tener una respuesta rápida, te van a tomar el número. Esto es como con las falsificaciones. Te vas, por ejemplo, a Estambul y tú ves que hay algunas marcas que no están allí porque sean las más demandadas, están allí porque son las que menos están peleando contra la propia piratería o contra pues la cantidad de copias que se están haciendo. Entonces es muy importante que cuando esto le está pasando a un personaje público, le está pasando a una marca que sea comercial, sean muy rápidos en responder. Es certificar la información, dejar constancia de que eso está ocurriendo y automáticamente contra la plataforma o contra el buscador y, por supuesto, contra el grupo que sea. Claro, la realidad es que muchas veces las propias plataformas no te responden. Bueno, Dios quiera que nadie tenga un problema con TikTok, porque tenemos algunos casos que, vamos, podríamos escribir un libro y 8 series en Netflix de, oye, no, es que le han hackeado la cuenta a esta señora que tiene 17 millones de seguidores y está en una escala de unos tickets que lo están poniendo detrás de otra. Las marcas empiezan a decir, yo no quiero saber nada, que luego encima va a tener un shadow ban y a la capacidad a la que estábamos esperando que pudiese llegar, pues no va a llegar, porque la están continuamente penalizando porque esa cuenta ya tiene un check de que ha sido hackeada. Y esto que les pasa a clientes nuestros que son clientes después del hackeo y lo primero que le tienes que decir, bueno, olvídate de que vayas a tener el mismo engagement que tenías, sobre todo si la cuenta ha estado durante un tiempito teniendo un comportamiento que no es aceptable para la propia plataforma. Porque han archivado las imágenes, porque han subido otras imágenes, porque les han metido, por ejemplo, una oferta de Ray-Ban a 24 euros, no, a 19 euros durante las siguientes 24 horas, o porque resulta que la gente ha caído en ese perfil que, ahora me voy a poner un poco activista, ¿cómo va a ser que tú
plataformas de Meta o tu plataforma TikTok estés permitiendo, y Google también, que no se quedan cortos, que haya social ads desde cuentas que son claramente falsas o que han sido robadas, que además tú puedes ver, hombre, por favor, apliquemos la inteligencia artificial a este caso. Tú perfectamente puedes saber que esa cuenta no se comporta igual hace 24 horas que hace X y que resulta que ahora se ha dado de alta, oh, sorpresa, por primera vez, social ads y que estás empezando a recaudar un dineral a través de ese perfil. Pues eso es lo que pasa, que como estás recaudando un dineral, pues entonces ya... Pero a ver, si es que tú estás viendo que lo están haciendo con métodos de pago que nunca se han utilizado y que a lo mejor te viene desde Bangladesh, pero si ese perfil es de una persona de España, ¿cómo es que tiene una cibertarjeta en Bangladesh? Es un poquito sospechoso, así, ¿eh? Vamos, igual yo soy mal pensada. Bueno, finalmente, lo que comentaba, podemos caer como consecuencia de ello en fraude, podemos también ser víctimas de desinformación y de manipulación. A mí me gusta más hablar de campañas de influencia porque es que os lo firmaría aquí en sangre si hace falta, que es lo que vamos a vivir más. Porque sí, por supuesto vamos a seguir teniendo ataques, por supuesto vamos a seguir teniendo ransom, por supuesto vamos a tener ataques de denegación de servicio, lo que vosotros queráis, pero que es que lo más jorobado de poder combatir van a ser las campañas de influencia. O sea que o desarrollamos herramientas que sean capaces de poder identificarlo a tiempo y contrarrestarlo, o no hay humanos suficientes para que lo puedan frenar. Y además nos van modificando nuestra propia capacidad crítica y eso sí que es muy complicado de poderlo cambiar. Y vengo del Parlamento Europeo, que estuvimos durante toda una semana en un seminario en el que cada uno de los diferentes miembros teníamos que tratar de aportar algunas soluciones, algunas técnicas, otras humanas, otras con medios y tal. Pues que de verdad va a ser lo más complicado. Por supuesto, situaciones de acoso y violación de la privacidad es lo que también más vamos a acabar viendo. Recordad lo que decía del acceso a el historial de los diferentes chats de inteligencia artificial. Muchas dudas con la autenticidad. Al final va a llegar un momento en el que ya no vamos a ser capaces de poder diferenciar qué es real de lo que no es real. Bueno, de hecho creo que ese momento ya lo tenemos, porque es que, vamos, ¿cuántas veces? Es que ayer a la noche me escribe una persona y me dice, oye Selva, ¿este mensaje es real o no? De una compañía de salud. ¿Pero esto es real o no? Y le digo, ¿tú qué crees? Es que no sé, es que me está entrando justo en la misma bandeja de entrada de SMS donde lo recibo todo. Entonces ahora explícale a las 10 de la noche qué es el spoofing, qué es la suplantación de identidad, por qué te está entrando con el mismo número y su respuesta lógica. Pero ¿y cómo es que las compañías tecnológicas de telecomunicaciones no son capaces de filtrarlo? Digo, es que ahora ya me viene fatal responderle. Algunos casos, como por ejemplo el de Taylor Swift, que además tuvo un impacto brutal en su propia economía y, por supuesto, reputacional. Nos queda poquito tiempo, parte de la presentación la vais a poder tener. Este es el resumen de lo que nosotros os hemos ido explicando, creación de deepfakes, suplantación de identidad, acciones fraudulentas, bueno, simplemente el resumen. Hasta ahora podíamos decir que nos podríamos apoyar en este tipo de medidas para poder detectar cuáles eran algunas de las sospechas que podíamos tener. La realidad es que ahora ya prácticamente no, porque incongruencias visuales pues depende de la herramienta que utilices y del coste que pueda tener la misma. Anomalías en el parpadeo ahora ya la tienen muy sincronizada. Calidad de imagen, vídeo, sonido que a veces no esté sincronizado, depende de la herramienta que utilices. ¿El contexto y la coherencia? Sí. Ahí, evidentemente, vas a tener que tener mucha más información para poder afinar si esto realmente puede tener sentido o no. Verificación cruzada siempre. Igual que en compliance, cuando tú vas a hacer una transferencia de X, tienes que hacer transferencia o un pago, un ingreso, lo que sea, tienes que hacer una doble verificación, pues cuidado. Evidentemente, si te están llamando, malo, eso no es una verificación. Tú siempre eres quien tiene que emitir esa primera verificación. Lo que comentábamos, fortalecer sí o sí la identidad del propio usuario. O sea, es que nos tiene que entrar en la cabeza que tenemos que tener mínimo
2 factores de verificación. A mi gusto, 3, pero bueno, si hay lo que hay, por supuesto, todo el mundo debería estar utilizando también llaves FIDO, o si no tienes una llave FIDO que vaya con huella, por lo menos que vaya con NFC. Tampoco es de mi gusto, pero bueno. Llamadas, negativo. Mensajes, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa con los mensajes, que también puedes estar recibiendo un mensaje que no es, o una cosa que seguro que lo tenéis, pero yo me quedo mucho más tranquila diciéndolo, que es siempre tener un duplicado de la SIM. Siempre. O sea, págate los 2 euritos que te cuesta al mes, pero es que te va a venir muy bien. El duplicado de la SIM, de manera que en el caso hipotético en el que ocurriese algo y tú te quedases sin el dispositivo, automáticamente metes la segunda SIM en el otro dispositivo y lo estás recibiendo. Pero todavía más importante, que no sea... o sea, yo lo que haría es siempre tener ese duplicado de la SIM, pero que esa primera SIM, solo si tú llamas a la propia compañía, te la pueden eliminar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas empresas que no tienen el doble factor de verificación con la compañía telefónica y esto es un error muy gordo. Tú tienes que tener lo que se llama el código rojo y todas las compañías lo tienen, que si tú como titular no llamas y das el código rojo, no puedes ni dar de alta, ni dar de baja, ni modificar un servicio. O sea, no te vale entrando, llamando al teleoperador y que te lo cambien. Con lo cual, activar siempre el código rojo, especialmente en las compañías telefónicas. Por supuesto, estar monitorizando continuamente no solo el tráfico de red, pero especialmente el tráfico de red. Las transferencias de los archivos no autorizados deberían de tener una flag conforme se está compartiendo. Formación sí o sí, pero yo la formación de... vamos a simular una campaña de phishing. Soy más de un tabletop exercise, de poner a la gente contra las cuerdas, de que se empiecen a poner bastante incómodos, no solo soltar USBs por la empresa, o sea, ser un poquito más incisivos. Y yo creo que por hoy está bien. Nosotros trabajamos de 3 maneras muy concretas, que son en 3 fases. En mis mejores sueños empezaríamos en la primera fase, pero esto prácticamente ha ocurrido 4 veces en toda la historia de los 18 años de on-branding. Normalmente te viene cuando se está quemando la casa, pero mucho. Y finalmente, digamos que te vienen aquí en plena situación de crisis, le activas el programa de recuperación y con suerte quieren hacer prevención, pero la realidad es que el susto te dura aproximadamente 3 semanas, máximo un mes, y a partir de ahí ya, oye, pues yo veo que no ha pasado tampoco nada, no, ¿podríamos seguir? No. No, porque vas a la fila de cliente VIP de los malos y encima, como hayas pagado extorsiones o como hayas tenido un comportamiento bastante laxo, vas a ser cliente premium, con lo cual, cuidado, entrar siempre en temas de prevención, porque luego además es que es mucho más caro entrar en plena situación de crisis. Por mi parte, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con un pequeño debate y cualquier duda o lo que sea lo podemos comentar luego también en las redes donde sea necesario. Muchas gracias. Muy bien, Selva. Pues se me ha quedado la misma cara que al resto de la audiencia. Sabíamos que nos ibas a dar malas noticias, pero no pensábamos que fueran tan malas. Bromas aparte, porque sí. Más o menos yo creo que todos conocemos la problemática en la que estamos. A mí la conferencia me ha llamado mucho la atención porque de alguna manera pues mi background profesional viene del otro lado, viene del lado más técnico y pues ya soy una persona con muchos años y tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Me tocó implantar Internet, la primera conexión en esta isla la hizo la Universidad de Las Palmas, fuimos pioneros y un poquito vivimos la experiencia que se contaba de la historia clásica, que primero viene la conquista y después viene la administración. Y en Internet ha sido así. Mis alumnos están hartos de escucharme que tenemos una red global porque es la peor red que podíamos tener. O sea, tuve la suerte de aprender las tecnologías de red que había antes de Internet y no me lo creía cuando la leía. Digo, esto es una broma pesada, esto no puede ser así, esta red no puede funcionar, no vamos a
aburrir con detalles técnicos, pero lo sabemos, Internet es una red que conquistó el planeta porque era la más sencilla y la más fácil de usar. Si hubiéramos aplicado las redes que había en las universidades en aquel momento, pues no habría Internet en África, no habría cibercafés en la India y la Internet sería una cuestión elitista. Eso ha dado lugar a que la seguridad es la última capa de Internet. Y eso ha dado lugar a que hoy en día, pues lo sabemos, todo se basa en que te sepas una contraseña o peor aún, que alguien entre en tu casa y sepa que la contraseña de tu televisor es 1234 y no solo eso, sino que tu televisor se convierte en una plataforma de ataque para siempre jamás. Todas estas malas noticias aplicadas a la interconexión se elevan a la enésima potencia cuando introducimos el concepto de inteligencia artificial. La frase famosa de Albert Einstein, que la hizo en los años 20 del siglo pasado, nunca puede ser más cierta que ahora, ¿no? Preguntaba si con tanta tecnología no nos volveríamos más tontos. Yo creo que la respuesta la tenemos todos. Es decir, no lo digo yo, el coeficiente intelectual de la humanidad va hacia abajo y tú hablabas de la capacidad del espíritu crítico, que era algo que yo siempre lo digo y a lo mejor pues va a ser terrible las consecuencias de lo que diga, pero yo estudié el instituto en la época de la anterior dictadura y nos enseñaban a no creer lo que nos decían y a replicar a nuestros profesores y decir justifícamelo, fundamentamelo. Hoy en día vivimos en una democracia en la que las verdades son todo palabra divina nombrada normalmente por alguien que está metido en política y que tiene unos intereses muy diferentes de los que podemos tener el resto de los seres humanos. En resumen, has tocado tantos temas tan interesantes que no sabría muy bien cómo empezar con las preguntas. Me llamó muchísimo la atención el concepto de cómo atendéis a la problemática de las empresas en cuestiones de reputación y de confianza, porque es lo que dices tú. O sea, me imagino que nadie se acerca a ti diciendo, oye, que eres una experta en estos temas, antes de que me pase algo, quiero que me asesores, sino que siempre estaréis en una política de apagar fuegos. Me parece extremadamente importante lo que dijiste al principio relativo a mantenerse dentro de Europa en la medida de lo posible y cómo podemos concienciarnos de eso. Es decir, vivimos en un mundo que parece que estaba impulsado hasta hace muy poco por Estados Unidos y ahora empieza a estar impulsado también por China, pero tenemos que ser muy conscientes de que en la Unión Europea hay un espacio que muchas veces criticamos, que decimos que es contrario a la innovación, ahora con la IA, ¿verdad? Los demás se ponen a desarrollar IA y nosotros nos ponemos vamos a hacer una legislación antes de empezar a desarrollar la IA. Siempre estamos en la duda de si estamos en la parálisis por análisis o intentamos hacer las cosas bien, pero creo que es especialmente importante lo que has dicho, es decir, concienciarnos de que en el momento en que un dato nuestro está fuera de las fronteras de la Unión Europea, ese dato no es nuestro. Es de todos los malos del planeta y luego después puede que sea nuestro. Yo te preguntaría en primer lugar, ¿cómo crees que la inteligencia artificial nos puede ayudar a evitar los problemas de la inteligencia artificial? Es decir, empresas como la tuya cada vez más van a formar parte del tejido productivo porque sencillamente van a ser el equivalente de la policía, de los abogados y de los hospitales en el mundo real, pero me gustaría un poco eso, si nos puedes comentar qué noticias hay al respecto de cómo esta tecnología, que puede ser tan dañina desde el punto de vista del ataque, se puede volver en nuestra mejor aliada para responder a ello. Pues mira que yo lo primero que diría es que lo que hay que potenciar es la inteligencia, pero humana. La inteligencia artificial, evidentemente, ya hay un montón de empresas que la están desarrollando y ya hay pues, muchos órganos de gobierno que la están tratando de regular. Creo que también no podemos caer solo en una regulación, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que lo que se está decidiendo ahora en Bruselas o en Estrasburgo o en Luxemburgo, pues está muy bien, es muy necesario, tenemos que seguirlo, pero los malos no lo van a seguir, con lo cual
creo que primero tenemos que dotar no solo de inteligencia humana, sino de recursos económicos necesarios justamente para los únicos que van a poder combatirlo, que en este caso va a ser, por un lado, todo lo que tenga que ver con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agencias de inteligencia, mejor de países democráticos que de no democráticos, por favor. Muy importante también en que haya una colaboración pública y privada para poder combatir todo lo que se viene, porque si no, no puedes estar con dos vasos que no son comunicantes cuando tienen las mismas realidades y van a tener que hacer frente. Hay muchas iniciativas que se están haciendo que son muy buenas. Por ejemplo, el CNI tiene una iniciativa que pertenece está dentro del Centro Criptológico Nacional, que son las jornadas que se realizan cada año. Hay algunos de los capítulos de esas jornadas que son muy interesantes porque ponen encima de la mesa pues diferentes realidades que se ven en todo el mundo. Además, los capítulos son en muchos países, está en Panamá, lo hacen también en Colombia, en muchos otros países. Creo que también tenemos que poner encima de la mesa cómo vamos a ser capaces de poder gestionar todo el impacto psicológico y emocional que todo esto nos va a traer. Porque creo que hay algunos profesionales que se van a tener que encargar de poder generar estas colaboraciones públicas y privadas. Habrá quien tenga que apretar para que en los propios presupuestos públicos haya justamente esa parte que esté impulsada para hacer frente a este tipo de crimen, pero también va a tener que haber muchos profesionales que sean capaces de decirnos, que ya lo están haciendo muchos de ellos, pero que no se está haciendo caso a su voz, cómo vamos a vivir a partir de ahora con esta realidad. Porque nosotros trabajamos con el Instituto Carl Rogers de Psicología Humanista y de los, no sé qué deben ser, 15, 20 psicólogos, que antes eran 12 y han ido creciendo mucho, pues se encuentran con unas realidades en las que hay cada vez más depresión, muchísimos trastornos de ansiedad, personas que están teniendo, personas menores de edad que están teniendo muchos problemas cognitivos, por no hablar de las adicciones, que están teniendo a comportamientos o también a sustancias y que son adicciones que el mal uso de las tecnologías o el sobreuso de las tecnologías les están llevando a desarrollar otras patologías, con lo cual creo que no nos tenemos que quedar solo en la capa tecnológica. Como tú muy bien decías, esto digamos que no es algo nuevo, sino que viene desde siempre, que a los humanos nos cuesta mucho el poder adaptarnos a los cambios, pero a la que nos acostumbramos a algo, la costumbre tiene un poder enorme y nos está pasando y lo estamos viendo. Y también, para poder combatir la IA desde la IA, por supuesto, considero que tendría que ser bastante obligatorio que si tú, como plataforma social, estás utilizando la IA para tener mejor capacidad de monetización de tus propios anuncios, pues también utilices en la misma medida la IA para poder chequear cuáles son aquellos perfiles que están haciendo un daño a la propia población. Es que nosotros tenemos durante los últimos años un montón, que son más de 5 casos de suicidio de personas menores de 25 años. Oye, yo esto no lo había visto en mi vida, llevo unos cuantos años también aquí, tengo 43 años y digo, hombre, pues yo no conozco muchos casos de suicidio, pero me parece muy grave que la mayor parte de ellos de los últimos años sean de menores de 25 años y todos han venido por instigación al suicidio porque han sufrido acoso en redes sociales. Joder, es muy grave. Entonces, ¿cómo puede ser que tú, como plataforma que se beneficia de la IA, no estés implementando la IA para hacer frente a ello? Me alegra que algunas herramientas, no puedo decir cuáles, pero bueno, que están basadas en IA, algunas herramientas busquen la colaboración internacional cuando están viendo que hay algunas red flags del comportamiento que están teniendo algunos usuarios, ¿vale? Están chequeando cuáles son las palabras que más están utilizando, están chequeando también si ese perfil es de una persona menor de edad y automáticamente lo ponen en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces yo creo que el resumen sería que haya muchos más recursos puestos en ello, pero no solo para desarrollo, sino también para justamente, ¿no?, que haya este control no solo
desde el punto de vista criminal entendido como delito, sino, oye, cuando está viendo una campaña de desinformación o cuando está viendo una campaña de influencia, levanta la mano, y igual que cuando hay, por ejemplo, una situación como la del COVID, todos hemos visto que a lo mejor en TikTok o en Instagram te llegaba un anuncio de cuidado, esta información podría ser sensible de estar tocando un tema relacionado con el COVID o con la pandemia. Pues lo mismo cuando está habiendo ya una alteración por un grupo de usuarios. Y es que se puede ver, joder, si es que lo analizamos nosotros. Cuando tú en X de repente ves que 3 usuarios con bastante influencia más 150 más están empezando de la nada a utilizar un hashtag o a utilizar 3 o 4 veces el mismo mensaje o la misma imagen, ahí está pasando algo. Pues eso, público-privado, que haya muchos profesionales de la salud mental que estén involucrados en ello, basta, porque además, ya que estoy lo digo, la salud mental de menores es el hermano pobre de la salud y es el futuro de la sociedad, con lo cual me parece que es bastante llamativo y, vamos, representativo de lo que estamos teniendo. Sin duda. Otra cuestión que también históricamente me he planteado y tengo que reconocer que he cambiado mi forma de pensar. Yo inicialmente casi me definía como cyberpunk o como ciberpunk, es decir, en las primeras épocas y sabiendo el coste que tuvo la asunción de los elementos de seguridad electrónica, hablando en plata, no sé si lo saben toda nuestra audiencia, pero los elementos de seguridad, la criptografía fuerte que utilizamos hoy en día simplemente para navegar por Internet, era una tecnología que en los años 90 estaba prohibida en el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, como es Francia, y Estados Unidos y la Unión Europea estaban preparando leyes para hacer que la criptografía estuviera en manos de los gobiernos, de tal manera que si a mí me daban una clave para cifrar, el gobierno tuviera clave para descifrarla. A lo mejor llama la atención lo que estoy diciendo, pero eran proyectos de ley que están publicados y accesibles en Internet, tanto por el gobierno americano como por la Unión Europea. Y fue precisamente la campaña que hicimos los ciudadanos, algunos héroes de la libertad en Estados Unidos, como el señor Zimmerman, que desarrolló el software de cifrado PGP, pues arriesgaron su vida y su libertad porque fueron acusados de exportación de material militar simplemente por permitir que estos algoritmos vinieran a Europa. Y no tiene que ser muy agradable vivir en Estados Unidos y que te acusen de un delito equivalente a venderle misiles a Irán. Era a lo que se enfrentaba. Todo esto al final tuvo una vuelta de 180 grados porque fueron los bancos. No nos engañemos, no fuimos los ciudadanos libertarios, fueron los bancos los que le explicaron a los gobiernos que si quieres que haya movimiento financiero, económico en Internet, tiene que haber seguridad, y entonces se levantaron todas esas prohibiciones y hoy en día disponemos de herramientas de gran seguridad. Pero mi pregunta va en el sentido de decir el equivalente a esto que estoy contando, o a este paso que damos, o a esta libertad que ganamos al poder tener seguridad. Creo que ahora estamos en una situación similar, es decir, hay un montón de actores emergentes, la IA podríamos antes pensar que era casi un monopolio de determinadas instituciones con un know-how y unos conocimientos, pero ahora lo hemos descubierto, es decir, pequeñas empresas, pueden ser en China, pueden ser en otros países, simplemente, no diría copiando, adoptando la tecnología de las punteras con una inversión muchísimo menor, pueden llegar a tener resultados parecidos, y ya pues si nos metemos en la componente técnica de que un gran modelo de lenguaje puede entrenar a un modelo mucho más pequeño y hacerlo casi igual de capaz, pues esto nos lleva al infinito. Es decir, podríamos tener en nuestro ordenador con un par de tarjetas gráficas casi, pues replicar IAs pequeñas muy capaces. Con esto, ¿a dónde quiero llevar? ¿Qué estándar de seguridad, qué regulación de seguridad que sea realmente efectiva? Porque además tenemos el problema en Europa de que podemos ser el
el supraestado más regulado del planeta, pero vamos a tener que interaccionar con el resto. Y no nos olvidemos, Estados Unidos va hacia lo que va, políticamente vamos hacia lo que vamos, China no es un país que se caracterice por respetar los derechos humanos, es decir, nos podemos ver dentro de muy pocos años en un mundo en el que la palabra democracia y preponderancia del individuo frente al colectivo ya no tienen el valor que tenían cuando nos criamos o nos educamos. Es decir, sé que soy muy abstruso formulando preguntas porque doy muchas vueltas. ¿Crees que eres optimista con respecto a que pueda haber realmente unos estándares legales y normativos que eviten esta locura que tú estás preconizando, que estamos en las primeras etapas y que en pocos meses pues, puede ser imposible? Es decir, tener una presencia, una huella digital que no sea continuamente atacada y perturbada. ¿Qué buenas noticias o qué optimismo tienes tú a este respecto? Ninguno. Ninguno. Bueno, saber. Ninguno, y te digo por qué. Si a día de hoy seguimos teniendo problemas con las contraseñas, no es por falta de información y no es por falta de regulación. Es por una cuestión muchísimas veces de pereza. Muchísimas veces nos lo encontramos con pereza. Pero también, por lo que estabas diciendo, yo la sensación que tengo muchas veces y quizás ya demasiadas veces es que nosotros hemos montado un banquete genial, hay una comida espectacular, tenemos a un guarda de seguridad, tenemos la data, pero la rave es fuera. Y donde la gente quiere estar es en la rave de fuera. Y van a hacer lo que sea para acabar allí. ¿Y qué nos encontramos en el día a día en los juzgados? Que tenemos, ejemplo muy sencillo, estafa del CEO, tenemos al cliente aquí y al proveedor aquí, enfrentándose entre ellos en el juzgado, gastándose o invirtiendo lo más grande en sus equipos jurídicos, y el criminal está así en un país, no voy a decir cuál, pues gastándose todo lo que ha ido robando. Si esto lleva ya 15 años pasando, hay mucha regulación, hay mucha inversión en cuerpos, fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, y no hemos sido capaces de poderle poner orden, esto no ha desaparecido, le estamos poniendo más complicaciones, con lo cual sigo pensando que la regulación tiene que estar para el común de los mortales, pero el que quiera seguir abusando de ello lo va a seguir haciendo, con lo cual tiene que estar la regulación, porque la mayor parte de las personas afortunadamente en este mundo son buenas, pero hay muchas otras que les da absolutamente igual y lo van a seguir haciendo, porque lo puedes llevar a nivel micro, lo puedes llevar a nivel macro. Sí, nunca se va a acabar con el menudeo y nunca se va a acabar con el narcotráfico, porque es la realidad, pues todo esto llevado al mundo más empresarial y llevado también al mundo macro va a ser incapaz. Bueno, es que no me gusta meterme en política porque no me interesa para nada, pero lo analizamos a diario. A ver, es que las últimas noticias están en que vamos a dejar de tener moderación de contenido en las plataformas. Si tú vas a dejar de tener moderación de contenido en las plataformas, tú en Europa, y además es que esto lo vi hace unas cuantas semanas, yo lo que vi es una cantidad de actos de buena fe increíbles, pero la frase que más escuché fue en inglés: maybe we can do something else. Quizás podríamos hacer algo más. Ya, pero ¿el qué? ¿El qué? Si es que mientras estamos hablando, los malos están robando carteras de criptomonedas o están robando directamente, es que acabamos de sufrir hace nada, algo bastante grave contra bancos de determinados países, y aquí nadie ha dicho nada. O se sigue pasando que sigue habiendo brechas de seguridad enormes contra empresas multinacionales y lo único que puede hacer la Agencia Española de Protección de Datos es decirte: ay, tiene que declarar una brecha de seguridad y somos 3 en toda la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Hay alguna obligación de que todas estas informaciones que han quedado expuestas se eliminen? No, solo que declares la brecha. Ah, pues fenomenal. Entonces, el señor que tenga 65 años, que una vez se dio de alta en PayPal, enlazó su cuenta bancaria y todos sus ahorritos están ahí y se lo birlen, ¿cómo lo van a hacer? Pues mira, lo único que yo he visto, y vuelvo a decir sobre la inteligencia humana,
más inteligente en los últimos años es que se aplique la ley de segunda oportunidad a personas estafadas. Un plot twist increíble. De repente, el que se le había arruinado la vida porque le habían soplado 200.000 euros, que era todo lo que tenía de toda su vida, pues mira, ahora resulta que lo puede recuperar, porque ha habido un abogado en Barcelona que se rompió la cabeza hasta que al final encontró una manera. Entonces yo pienso, en este caso no soy optimista, pero no soy optimista porque creo que es una cuestión de condición humana. Es que no vamos a ser todos buenos ahora de repente ni todos malos de repente. Es que es una cuestión de cómo nos vayamos entrenando, y sí que tengo que reconocer, y esto lo vemos muy en el día a día, que no solo cognitivamente, sino emocionalmente estamos menos preparados que antes. Porque sí, porque... Me planto aquí porque iba a decir una cosa que mejor que no. Pues yo simplemente quería hacer una reflexión por querer ser positivo, y es que en todas las novelas de ciencia ficción que leí en finales del siglo pasado y primeros de este siglo, planteaban universos maravillosos, planteaban inteligencias artificiales que gobernaban el mundo, que auxiliaban a las personas, pero ninguna, y si alguien tiene un ejemplo, por favor que me contradiga, ninguna presuponía que todos íbamos a tener un teléfono inteligente en el bolsillo. No hay novela de ciencia ficción que haya predicho que todos estemos interconectados y que tengamos un ordenador de alta capacidad en nuestro bolsillo. El paso siguiente que se producirá, si te pregunto me dirás en meses, pero quiero pensar que en años, será que tengamos un asistente de IA en el móvil. Lo que tardemos en tener el móvil integrado con gafas inteligentes o con implantes en el oído, no me veo yo dentro de 5 años mirando quién me está llamando y deslizando con el dedo. No hay más que ver un poco la evolución tecnológica. Es decir, vamos a tener que confiarnos a las inteligencias artificiales que gobiernen nuestra vida, porque vamos a interaccionar vía móvil. Y entonces quiero pensar que el mundo será muy diferente. Ya has visto los agentes de IA que hay hoy en día. Puedes decirle, busca en internet, quiero hacer un trabajo de investigación o quiero publicar un artículo sobre inteligencia artificial, y te hace un estudio que es equivalente al que te hace un doctor trabajando 3 meses. Evidentemente, esa misma IA va a ser interfaz para todo. Tú no vas a subir un vídeo a TikTok. La IA te va a ayudar a hacer el vídeo, lo va a subir a TikTok, y evidentemente podremos confiar que esta IA tenga todas las características de seguridad, de que te obligue a hacer las cosas bien y de que haya autenticación de doble, de triple factor. Pero el problema es lo que dices tú. ¿Eso va a ser las IA bueno o serán malo? cada vez más inteligentes y nosotros seremos cada vez más tontos, salvo que actuemos como seres humanos y demos lugar a esa chispa de innovación y de creatividad que todos tenemos dentro. Me comenta Francisco que puede haber... ¿Hay alguna persona del público que quiera hacer una pregunta relativa al tema que estamos hablando? ¿Nosotros les podemos hacer? Vale. He comentado la posibilidad de que los agentes virtuales, asistentes virtuales, estén almacenando toda la información, documentación médica, personal, que subimos para hacer consultas, realizar informes y demás, y que eso no está regulado, que puede haber algún día una brecha de seguridad en esos servidores de esas inteligencias artificiales, y que alguien pueda acceder a toda esa documentación personal que los usuarios volcamos ahí. A ver, regulado está. El tema es que se sigue utilizando. Entonces, a pesar de que esté regulado, las brechas de seguridad ya están pasando, con lo cual las informaciones ya están filtradas, bueno, están potencialmente filtradas y al alcance están y ya se están utilizando. Me refiero a que la regulación, por ejemplo, el otro día estábamos en el Colegio de Abogados de Barcelona y estábamos repasando cuál era, bueno, digo el otro día, igual era en julio, ¿sabes? Y ya la propuesta de ley la tienen ya sellada. Pero me pareció muy interesante, yo nunca me había leído con tanto detalle una ley y me pareció súper interesante, y justo uno de los datos que eran más relevantes para tener en cuenta eran los médicos. Los médicos, los biométricos, por supuesto, y otro tipo de datos que pudiesen
poner a los pies de los caballos a los usuarios. Pero para mí es como que vivimos en diferentes realidades paralelas. Una cosa es lo que el humano y la curiosidad tiene, va por aquí, luego está la regulación y luego está lo que técnicamente que va un poco como ahí a caballo. Y vamos a tener que convivir con ello. Es que de verdad que yo soy súper positiva, lo que pasa es que... O sea, nos va a seguir haciendo falta mucha calle. O sea, creo que lo que más hay que potenciar es la calle, pero no la calle de que salga el niño a la calle, no, la calle de lo que te da calle, lo que te da vidilla y experiencia en la vida. Eso es yo creo que es lo único que nos va a salvar. Igual hay una revolución ciberpunk y yo qué sé, pero yo solo digo que si tenéis la posibilidad de ir a DEFCON este año, ni se os ocurra no ir a Las Vegas, además en agosto, es que es un planazo, pero es que de verdad, la conferencia DEFCON, yo soy una loca del village que tienen de Misinformation, todo lo que es desinformación y tal, eso es maravilloso, y encima lo lideran españoles, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, sí. En todo caso, a lo mejor los que no podamos ir presencialmente a Las Vegas podemos conectarnos. Total. O verla. Bueno, no, eso no, pero yo me comprometo aquí a hacer un resumen de lo que vea. Muy bien, pues contamos con ello. Venga. Bueno, pues no hay ninguna pregunta tampoco que venga del... Muy bien. Pues entonces vamos a dar por concluida esta charla con pena en el corazón, porque yo creo que... Y esperanza, siempre esperanza. Pero conociéndote tendrías 1.000.000 de cosas interesantísimas que contarnos. De todas maneras, los que estamos aquí, ahora estamos invitados a un pequeño café y podremos pues seguir con el debate personal. Muy bien. Cierras tú, cierro yo, cerramos. Damos la conferencia por cerrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias.